vamos a describir los principios de la probabilidad condicionada, los teoremas más relacionados con ella, expresados y calculados a través de árboles de probabilidad. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo, que es el siguiente. Un distribuidor de frutas dispone de 10.000 cajas de plátanos cuyo origen es Ecuador y Honduras. En concreto, 6.000 provienen de Ecuador y 4.000 de Honduras. Estamos hablando, por lo tanto, de que los plátanos que recibe el distribuidor provienen en parte de Ecuador, en parte de Honduras. La información que nos dan es de que el distribuidor recibe 10.000 cajas, 6.000 de Ecuador y 4.000 de Honduras. Utilizando la fórmula a través de la cual calculamos la probabilidad de un suceso basada en los casos favorables dividido por los casos posibles, podemos calcular la probabilidad de que una caja del distribuidor provenga de Ecuador como el ratio de esos 6.000 casos favorables, 6.000 cajas procedentes de Ecuador dividido por los 10.000 cajas que recibe el distribuidor en total, es decir, 0,610. Igualmente podemos calcular la probabilidad de que una caja provenga de Honduras a través del ratio de casos favorables, 4.000 partido por casos posibles, 10.000, que nos da un total de 0,443. Continuamos incorporando información y nos hablan de que durante el control de calidad de la fruta se comprueba que de las cajas que proceden de Ecuador, 200 de ellas son de fruta estropeada, 840 son de fruta demasiado madura y el resto, que serán 4.960, es de fruta en buen estado. Esta nueva información que nos produce esas nuevas ramificaciones en el árbol nos lleva a poder calcular nuevamente probabilidades, pero esta vez unas probabilidades relativas a las cajas que provienen de Ecuador, es decir, estaremos hablando de una probabilidad de que una caja esté estropeada de entre las que provienen de Ecuador. Estamos hablando de una probabilidad condicionada. Hablamos de probabilidad condicionada de un suceso dado otro cuando ese suceso que está condicionando tiene un resultado conocido. Aplicando la fórmula del cálculo de probabilidades basada en casos favorables y casos posibles, podemos calcular la probabilidad de que una caja esté estropeada de entre las que provienen de Ecuador, como el ratio entre los casos favorables, que son 200, y los posibles, que son 6.000, que nos da una cifra de 0,033. Igualmente podemos calcular la probabilidad de que la fruta esté demasiado madura, dado que proviene de Ecuador, 140. Y por último, la probabilidad de que la fruta esté en buen estado, dado que proviene de Ecuador, un resultado 0,827. Asignamos de este modo probabilidades a esas tres ramas que se han derivado del árbol: 0,033 a la primera, 0,140 a la segunda y 0,827 a la última. Si quisiéramos calcular la probabilidad conjunta de todos los sucesos que se van sucediendo en un recorrido cualquiera de ese árbol, como por ejemplo la probabilidad de que una caja de entre las que tiene el distribuidor provenga de Ecuador y además esté estropeada, es decir, la probabilidad de la intersección, no tenemos ni más ni menos que multiplicar las dos ramas que hay que recorrer para llegar al final, al suceso final que engloba ambos resultados. Es decir, tendremos que calcular la probabilidad de que provenga de Ecuador por la probabilidad de que esté estropeada, dado que viene de Ecuador. Se define así un nuevo teorema de probabilidad condicionada que está basado en relacionar la probabilidad condicionada de dos sucesos con la probabilidad
conjunta de los dos. Se calcula como la probabilidad conjunta de ambos sucesos dividido por la probabilidad de aquel que está condicionando. Para calcular la probabilidad final del recorrido de cierto recorrido del árbol, pues hay que utilizar ni más ni menos que el producto de las probabilidades de las aristas que hay que recorrer. Probabilidad que resulta igual a 0.020. Hemos completado el árbol utilizando la información que nos proporcionan sobre Honduras, sobre las cajas procedentes de Honduras, las cajas estropeadas, con fruta demasiado madura o con fruta en buen estado, y calculado igualmente las probabilidades vinculadas a las ramas del árbol que se derivan de este nodo de Honduras. Nos preguntan en el apartado A que si seleccionamos al azar una caja de almacén, ¿cuál es la probabilidad de que dicha caja contenga fruta dañada? Nos están preguntando por la probabilidad de que al seleccionar al azar la fruta esté estropeada. Disponemos de probabilidades condicionadas de que una caja esté estropeada cuando proviene de Ecuador, que es el 0.033, o cuando proviene de Honduras, que es el 0.091. Es obvio que si queremos calcular la probabilidad de que una caja esté estropeada, habremos de involucrar ambas probabilidades. ¿Qué hacemos para calcular estas probabilidades? Pues echamos mano, ni más ni menos, que del teorema de probabilidad total, que nos dice que la probabilidad de un suceso se obtiene como la suma de las probabilidades de los sucesos conjuntos que relacionan a ese con todos aquellos respecto de los cuales he podido calcular probabilidades condicionadas. Utilizando esa fórmula, volvemos a nuestro ejemplo y expresaremos la probabilidad de que la fruta esté estropeada como la probabilidad de que la fruta esté estropeada dado que proviene de Ecuador por la probabilidad marginal de que provenga de Ecuador, más la otra posibilidad, que es que la fruta esté estropeada viniendo de Honduras por la probabilidad de que la caja provenga de Honduras. Nos preguntan ahora si al seleccionar una caja al azar y observáramos que la fruta está estropeada, ¿cuál sería la probabilidad de que proviniera de Ecuador? Nos están preguntando, por lo tanto, por la probabilidad de que una caja provenga de Ecuador sabiendo que está estropeada. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues podemos aplicar el mismo teorema de probabilidad condicionada expresando la probabilidad condicionada que no conocemos en términos de la probabilidad condicionada que sí que conocemos. En realidad, cuando hablamos de una probabilidad condicionada, estaríamos hablando de resolverla a través de la probabilidad conjunta de ambos sucesos dividido por la probabilidad de aquel suceso que está condicionando. Conocemos la probabilidad conjunta porque la hemos podido calcular a través de la probabilidad condicionada que conocíamos, que era la probabilidad de que estuviera estropeada dado que proviene de Ecuador por la probabilidad de que proviniera de Ecuador, y sabemos cuál es la probabilidad marginal de que la fruta esté estropeada, de que la caja esté estropeada, lo hemos calculado aquí también, con lo cual planteamos simplemente este ratio con el 0.020 de la probabilidad conjunta dividido por la probabilidad marginal de que esté estropeada, que es 0.057, lo que nos sale un total de 0.354.